Los documentales son cine. Los documentales son películas con el mismo peso y potencia de una película de ficción, y esto lo demuestra con creces Pirotecnia, primer largometraje de Federico Atertúa Arteaga, el cual establece una serie de narraciones aparentemente discontinuas y contradictorias, entrando a formar un gran relato multicolor que va desde la narración familiar, la crítica a las representaciones televisivas de la guerra o el relato histórico sobre el nacimiento del cine en Colombia. La película propone leer de manera transversal estos y otros acontecimientos narrativos de forma unitaria, pero sin estandarizarlos como productos listos para el consumo. Si la guerra y la televisión nos separan, Pirotecnia busca rejuntar, amalgamar, sin absolutos o verdades en mayúscula, ensayando hipótesis y conexiones inesperadas. Bienvenidos a Podcast Cine Laberinto, un espacio para hablar, pensar y vivir el cine. Hoy un episodio bonus de esta primera temporada sobre festivales de cine, para hablar sobre la película Pirotecnia, una obra que nos dejó encantados el año pasado. Por esto, a fines del 2020, con mi amigo Daniel Ruiz contactamos a su director Federico Atertúa, quien muy amablemente nos concedió un par de entrevistas. La primera de ellas fue una transmisión en vivo en Facebook y YouTube para nuestro ciclo virtual Mutante, donde hablamos de diversos temas que complementan muy bien esta conversación. Se habló sobre cine ensayo, falso documental, material encontrado, cineastas como Agnes Barda, Chris Marker, Orson Welles y también de su propia película Pirotecnia. Todas estas ideas son clave un poco para entender más su película, pero también para ampliar las posibilidades de lo que puede ser el cine. En la descripción del episodio les dejamos el enlace a este conversatorio. La segunda conversación, hasta ahora inédita, la publicamos en este episodio, en donde nos centramos en el proceso creativo de la realización de Pirotecnia, con la compañía de otro de los amigos del laberinto, el cineasta Alejandro Fetecua. Federico Atertúa Arteaga estudió cine en la Universidad del Cine en Argentina e hizo un máster en documental de creación en la Universidad Pompeu Fabra. Hace unos años, junto con su hermano Jerónimo Atertúa, fundaron la productora Invasión Cine. Los inicios de la carrera de Federico se desarrollaron en Argentina, realizando cortometrajes de los cuales destacamos Susurros, una fantasía romántica sobre el fracaso, el cual se menciona en esta conversación, desde donde se evidencian algunos rasgos formales que caracterizan su primer largometraje Pirotecnia, como el juego con la reconstrucción de archivo, la voz en off y la mixtura de registros. Pirotecnia fue estrenada en 2019 como parte de la selección oficial de un festival de cine muy especial que se realiza en Holanda, el Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Más allá de ser uno de los más importantes del mundo, tiene junto al Festival de Locarno una de las apuestas más atractivas del cine contemporáneo, en tanto celebra constantemente un cine de carácter no necesariamente narrativo, con apuestas formales que remueven lo que tradicionalmente entendemos como cine. Para poder entrarle mejor a esta conversación, vale la pena haber visto la película. Por ello, en la descripción del episodio les dejamos un par de opciones para que la puedan rentar o comprar. O bien pueden escuchar este episodio, con eso se animan a verla. Les adelanto que en esta conversación, luego de hablar del proceso creativo de Pirotecnia, también mencionamos temas muy interesantes sobre los festivales de cine, por lo que se conecta muy bien con esta temporada de análisis de festivales de cine. Sin más preámbulos, comencemos. En principio, pues quería abrir con la pregunta de cajón: ¿cómo surgió Pirotecnia? De pronto su génesis más remota que puedas decirnos. Muchas gracias por la invitación al podcast. ¿Cómo surge la película? Bueno, yo creo que la película, digamos, inicia con unos cortometrajes que yo hago antes de empezar la película, y es como que de pronto hay un paso después de que yo termino la universidad en el que de pronto uno sigue como en esa búsqueda de qué tipo de películas va a hacer uno, y un poco que en ese tiempo así medios de deriva después de la universidad, ¿no? Cuando uno estudia con este tipo de carreras, como que me fui amigando más con el documental y recupero unos trabajos que yo nunca les di como importancia de la universidad, en los que yo empecé a hacer como documental en primera persona, ¿no? Entonces, digamos, yo tenía un diario en el que contaba un viaje, o sea, los días en que yo esperaba a mi pareja en la casa, pero eran cortos muy, muy pequeños, de muy poca duración, muy desprolijos, que nunca, digamos, yo pensaba que fueran a llegar a como una instancia de exhibición, o sea, no eran como cortometrajes que yo hiciera y lo mandara a festivales, sino que eran como cortometrajes
que yo hacía, pues me gustaba, pero también como un poco ir haciéndome mejor o ir perfeccionando o ir de alguna manera, sí, volviéndome mejor o ir relacionándome mejor como con ese tipo de registro, con ese tipo de retórica. Entonces después yo me meto un taller de cine que lo da Andrés Ditela y ahí es donde ya me empiezo a afianzar más como en primera instancia como una manera personal, ¿no? Como ya empezar a asumirse uno mismo como una persona que se va a dedicar al documental, a este tipo específico de documental, ¿no? Porque pues, no es lo mismo si uno se mete por otro camino. Y entonces nada, pasar esas dos cosas, ¿no? Como listo, ya voy a empezar a dedicarme al documental y a este tipo específico que tiene que ver mucho con el ensayo y con el relato en primera persona. Entonces ahí durante un año, digamos, hago unos 3 cortometrajes en los que de alguna manera iba como aumentando la apuesta, ¿no? Tanto en duración como en despliegue narrativo, en dificultad, en complejidad, hasta que ya llego a uno en que creo que tú lo vas a llamar Susurros, que es el único en el que ya sí llega a un lugar en el que digo, bueno, esto puede acceder como a la instancia de exhibición. Estas imágenes son parte de una película que había realizado hace algunos meses, pero que resultó fallida. En ella tenía la intención de recordar mi relación con Verónica. Estaba la Verónica real en la que pensaba yo y la Verónica actriz en la que pensaba Santiago. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Acuérdate de subir las manos en un punto. Acabamos de escuchar el tráiler del cortometraje Susurros, una fantasía romántica sobre el fracaso, dirigido y escrito por Federico. Entonces este ya sí es un documental, pues este ya sí es corto, como que ya sí empiezo a distribuirlo. Total fracaso en términos de festivales, pero nunca me importó porque de alguna manera sentía que había logrado lo que estaba buscando. O sea, había logrado llegar como a cierto punto en el que yo ya sentía que la idea de un largometraje era posible, que con esa forma, con esa especie de dramaturgia que había, con los mismos materiales, con archivo, con los mismos elementos con los que ya se había preparado ese cortometraje, con un esfuerzo mayor de tiempo y de trabajo, se podía llegar al largometraje y que de alguna manera ya durante 2 años, ya había pasado 2 años, ya venía un poco insistiendo bajo un mismo registro, bajo una misma forma, ¿no? Bajo un mismo régimen. Entonces, que para mí eso es lo más importante y lo más difícil de hacer a la hora pues, de empezar a hacer una película. Entonces, un poco ya el momento de llegar a esa instancia en la que yo me siento preparado para asumir pues, un proyecto de mayor aliento. Entonces digo, bueno, otra vez subámosle el volumen a la apuesta, ¿no? Ahora que el relato personal tenga unas repercusiones mayores. En ese momento justo yo estaba haciendo la tesis de grado de la universidad y un poco que se me ocurre la cuestión de vincular los falsos positivos o hacer una lectura de los falsos positivos a partir de los momentos iniciales del cine en Colombia con esa serie de fotografía de 1906, del 10 de febrero, se me olvidó. Sí. Lo he escrito tanto que siempre me preguntaba, ¿algún momento se me va a olvidar esta fecha? Y vean que sí, el 10 de febrero. Entonces la serie de fotografías desde el 10 de febrero de Lino Lara. Entonces, bueno, inmediatamente digo, listo, perfecto, quiero asumir este problema, ¿no? O sea, digamos, afrontar la idea de que la película iba a tener falsos positivos, que se iba a meter con el inicio del cine del país. Tenía como un grado de ambición o de reto que me parecía interesante, pero pues bastante complejo de asumir. Y ahí justo mi mamá también tiene como una enfermedad, yo sentía algo y era como que yo no estaba, digamos, habilitado para hablar de estos temas, ¿no? O sea, yo sentía que yo no tenía como la legitimidad de hablar de ninguno de estos 2 temas. Entonces un poco decía, yo necesito algo del relato personal, ¿no? Y que ya también era como un ingrediente de los otros cortometrajes. Entonces justo mi mamá estaba como viviendo una enfermedad que yo la transformo para que, pues porque la otra manera me parecía que era exponerla demasiado, entonces la transformo y como que genero ese elemento de la mudez. Y entonces ya teniendo como esos 3 elementos que
digamos, empecé como un poco a seguir la misma lógica, ¿no? Como que a mí me interesa muchísimo esto del error, de la prueba y el error, como un proceso de creación, ¿no? Como una forma de relacionarse con el proceso, ¿no? O sea, como que para mí es absolutamente irresponsable y loco ese proceso en el que se escribe una película y solo en un único rodaje se hace todo. Me parece que debe ser sumamente, o sea, cuando yo lo he hecho, pero me parece un proceso sumamente frustrante porque no permite descubrir muchas cosas, o habría que ser demasiado, no, también depende qué tipo de realizador o realizadora sea uno, ¿no? Porque hay personas que descubren la película en la escritura, hay gente que la descubre en los ensayos con los actores, entonces como yo descubro la película en el montaje, yo necesito filmar varias veces, ¿cierto? Entonces, un poco, yo ya sabía que la película se iba a filmar en diferentes momentos, pero que todavía me faltaba hacer eso que ya venía haciendo con los cortometrajes, como bueno, tengo que generar una cantidad de minutos que ya me permitan pensar que nuevamente reafirmar la idea de que el largometraje es posible. Entonces hago un primer rodaje en el que yo ya tenía que ver todos los elementos en juego. Entonces ya se contaba lo del inicio del cine en el país, la mudez de la madre, y los falsos positivos todavía no habían entrado, pero sí se empezaba como un poco a generar la tensión con elementos de la guerra. Ahí hago como unos 18 minutos. Las imágenes que igual como más firmeza me daban eran las que tenían que ver como con el relato familiar, ¿no? La entrevista a mi papá, algunas imágenes sobre mi madre, era como lo que yo veía que funcionaba más. Y bueno, entonces la película nace así y se va desarrollando en distintos episodios de rodaje, pero entonces esos 18 minutos ya daban mucha cuenta de lo que iba a ser la película. Yo lo testeaba, se lo mostraba iba recibiendo las devoluciones. Y eso que permitía que yo para el segundo rodaje pudiera hacer una inversión de energía más grande, pero sobre un piso más firme, ¿no? Entonces ya empiezo a introducir elementos un poco donde yo nuevamente vuelvo a subir el volumen, digo, bueno, subamos la apuesta. Y así en un tercero, bueno, no, ya metamos falsos forenses, introduzcamos otro formato más formatos, viajemos. Y también es un tipo de producción que tiene un costo muy bajo, porque realmente la película casi que la hago muy en solitario con el fotógrafo, pero también muchas cosas yo. Incluso en un punto se me acaban las imágenes y yo digo, no, pues venga, bajemos videos de YouTube. No sé, digo como, pues veo Río Chiquito y digo, pues y si lo bajamos, y lo bajé de YouTube y lo puse ahí y dije, me gusta, no sé. Bueno, combates con las FARC. Empecé a buscar un montón y vi uno llamado como una subjetiva. Sí, pero por eso vas descubriendo la película. O sea, porque es un tipo de película en la que pasa algo, no es lo que vos querés, las preguntas no pasan por ahí, la película no es qué película quiero yo, sino qué película voy descubriendo, qué película puedo hacer, y bueno, un poco esa es la historia a grandes rasgos de la película. Quería comentar una cosa pequeña sobre Susurros, la idea de los rodajes que no culminan en una producción para exhibirla y de pronto cómo se puede reciclar esos materiales, que es algo también muy de Luis Ospina y del grupo de Cali. Y ahorita recién en la película de Balada para Niños Muertos de Jorge Navas. Caicedo es el Kurt Cobain de la literatura colombiana. Yo creo que a Andrés le interesaba estas historias que empiezan dentro de un mundo normal, que de pronto tienen un monstruo en la casa, y de cómo dentro de la sociedad burguesa se está también enquistando lo siniestro. Bueno, Luis Ospina dice en la entrevista que en el grupo de Cali había un vampirismo interno y todos bebían de todos. Y en últimas, a pesar de que la producción cinematográfica del grupo de Cali empieza después de prácticamente la muerte de Andrés Caicedo, muchas películas del grupo de Cali beben de ideas originales de Andrés Caicedo. Bueno, originales, pero sí eran como ideas de ellos. Entonces me gustan mucho esas relaciones, esas mixturas de materiales y cómo de pronto un cineasta lo que hace es como samplear, como hacen los raperos, como de recoger materiales que ya existen y darles otra interpretación. ¿Hasta qué punto te puede parecer problemático utilizar algún material para exponer algo, para decir algo? ¿Hasta qué punto, de pronto, dónde está el límite? O sea, se puede decir cualquier cosa, se puede utilizar con cualquier fin un material. No sé cómo lo ves ahí. Pues ya abrirlo así como cualquiera no. O sea, me parece que son imágenes muy difíciles, digamos, de usar. O sea, no sé, recuerdo una vez que quería poner imágenes de porno. Es muy difícil. Casi que diría como, no.
no conviene. Entonces ya hay yo creo que sí hay límites, pero creo que tendríamos que pensarlo en otro momento, pero definitivamente sí hay límites. Para mí no todas las imágenes se deben hacer, hay imágenes que no se deben hacer, creo yo. Hay gente que dirá, no, pero ¿por qué? La libertad, bueno, para mí sí va a haber límites. Y por otro lado, soy bastante amigo de todo lo que sea robar y como evitar el proceso de originalidad totalmente, o sea, como que no, al revés, lo que quiero ver es referencias, no sé, pienso en música, pienso como en cosas que me gustan y como que gran parte de como lo que disfruto es cuando se generan diálogos entre tradiciones, cuando uno genera tensiones con el mismo campo, que me gusta mucho retomar cosas y volverlas a hacer, como que todos esos procesos de ir buscando en tradiciones o ir reconociendo gestos y volverlos a hacer uno, a mí me llama mucho la atención y como que lo aliento muchísimo, ¿no? O sea, como que siento que gran parte del proceso que resulta más doloroso para uno de ser original y de ser novedoso, me parece que son objetivos un poco inocentes, que me parece que aliento más el trabajo de eso que decías, como de rastrear elementos y casi como que una escritura de curar, de seleccionar elementos y irlos trayendo. Me parece que, si me preguntan, ese es el trabajo que se hizo en pirotecnia realmente. Yo cogí momentos muy puntuales y los iba trayendo de libros, de revistas, de estar en contacto con muchas cosas, pero que incluso se me volvía el objetivo, como, claro, yo quiero meter esta frase acá, ¿no? Como entonces ese texto que termina Colombia soy yo. Nada, eso lo había sacado pues como de un libro que me ha gustado mucho, o cuando dice lo de que los franceses se habían sentido tristes porque habían constatado la vida de la insurgencia real con los guerrilleros colombianos. Bueno, una vez como que esos son unos artículos que había leído. Entonces, no sé, como la película es un collage. La película tiene la estructura y el espíritu del collage, ¿no? De conectar cosas y formar otras imágenes a partir de fragmentos que originalmente no estaban unidos, pues como hablamos hace poco. O sea, como que pensar es buscar o es unir lo que parecía desunido, ¿no? Como conectar cosas, me parece que tiene mucho que ver con esos procesos, como que creo que es como lo que el cine nos puede ayudar o distintas artes, ¿no? Como generar vínculos, generar constelaciones de significado, nuevas estructuras de pensamiento, plantear un problema de otra manera, ya eso es pensar. Entonces tiene mucho que ver con la búsqueda, ¿no? Como que, y quería que pasara eso, que digamos el objetivo de alguna manera más abstracto de la película también tuviera repercusiones o ecos en la estructura y en la materialidad de la película. Entonces que la película se sienta hecha por retazos de cosas, ¿no? Que se sienta hecha como pues porque ya no hay revistas, pero pues sí hay revistas, pero pues porque es una película, pero como para mí mis revistas son YouTube, que se viera así, ¿no? Que como, bueno, cogió este pedacito de tal noticia, este pedacito de tal archivo familiar, lo falsificó, lo trajo, bueno, como que se sintiera muy... Y al mismo tiempo me hablaba de como de cierta precariedad de las imágenes que me parecía muy interesante como insistir en eso, ¿no? Como, sí, no es una película que yo intento hacer que parezca de un gran presupuesto, no. Al contrario, regodearse o hacer un punto de las limitaciones del material. Entonces, no sé, me desvié un poco porque me preguntabas por los límites. Yo creo que sí hay. Siento que hay que jugar, hay que jugar con los límites, ¿no? O sea, me parece que, a ver, te digo, un límite que yo experimentaba, falsos positivos, entonces fui a los bancos de imágenes de Semana y del Tiempo. Entonces me mostraban las imágenes, pero son imágenes periodísticas. Entonces, no son las imágenes que te va a aceptar una película. Y tenía imágenes que normalmente cuando uno está tratando un tema así, sentiría como, ok, esta es la evidencia real del falso positivo y acá sí voy a interpelar al espectador, a la persona que está mirando, de una manera muy sólida, ¿no? Para mí hay un límite. Yo no lo cruzaría. Sí, no lo quise cruzar en la película. O sea, yo tenía las imágenes de los muertos, pero los muertos, porque son los periodistas que te muestran las cosas que uno no... Pues que uno ha visto en las revistas, pero las revistas muchas veces te la censuran, le quitan el foco. La desenfocan. Eso, la desenfocan, eso tiene otro nombre, pero bueno. Bueno, yo experimenté ahí, digamos, un límite con materiales que yo sentía que no deberían estar en la película.
y que desconfío normalmente las personas que usarían ese tipo de imágenes y de sensibilidades para una película. Porque un noticiero es distinto, el objetivo de un noticiero es distinto. Federico, y en ese sentido, en ese proceso creativo del montaje constante, me imagino, ¿en qué momento entra la voz en off? O sea, ¿cómo se enfrentan esos dos materiales, digamos, la voz en off, el material de archivo y lo que has grabado? ¿Cómo es ese proceso? O sea, digamos, escribes previo, vas viendo imágenes, escribes sobre las imágenes, o más bien escribes y las imágenes se adecuan a lo escrito. Y ese proceso de ir borrando, quitando, volver a poner, ¿cómo sucedió en el caso de Pirotecnia? Sí, pues digamos, como ha hecho que ya había hecho unos cortometrajes, digamos que al principio el proceso era más caótico, ¿no? Como que o hacía textos que luego no se correspondían mucho con la imagen, o luego las imágenes y el texto, sobre todo también pasaba mucho, era como montarlo y que luego el texto estuviera pidiendo otros tiempos, otras imágenes, otro orden. Eso me pasaba mucho, pero luego, digamos, de haber hecho como esos primeros 18 minutos, que incluso fueron pues como de los más largos, ya sí empecé como a generar más un sistema en el que sí empezaba por mirar las imágenes y realmente partir de lo que el material de imágenes parecía que me permitía. Y ahí ya sí generaba luego un texto, y los textos sí eran por mucho la parte más difícil. La parte más así de escoque, complicado, de intentar ser muy, muy riguroso en los textos, porque los textos también eran cosas que yo iba encontrando mientras escribía, o sea, ¿cómo decirlo? No era tanto que yo pensara como, ok, ahora viene una secuencia en la que la idea es esta, sino como yo empezaba a escribir un poco y ahí iban apareciendo elementos que a medida que pues, se iba escribiendo, iba cogiendo más forma, más unidad, pero las voces en off, digamos, además se hacían todas como muy, ¿cómo decirlo?, muy por separado, ¿no? No es como que yo pensara la película como, va esta, y luego acá la conecto, luego, no, la película se hizo de una manera muy caótica, en el que luego tocó hacer un trabajo como para que sí pudiéramos pasar de una voz en off a otra, pero el proceso más difícil luego sí era escribirlo, y tardaba muchísimo tiempo. Digamos, el fútbol, que fue una de las secuencias que yo más rápido empecé a editar, porque yo quería que mi película empezara así como fútbol. Yo tardé muchísimo en darme cuenta que el material también tenía esos elementos con los que yo podía generar vínculos entre los falsos positivos, lo que le pasaba a mi mamá y una falta falsa, ¿no? Pero fue hasta el momento de como, bueno, veamos bien el material, ¿qué podemos sacar de acá? Y muchas reescrituras, pero sí te digo, de la primera vez que empecé a montar esa secuencia al momento que terminó, pasó por ahí 1 año y medio. Entonces, obviamente no era 1 año y medio en la que yo me levantaba todos los días a editar esto. Por ahí hacía la secuencia, la dejaba en una versión, luego pasaba a otra y así, pero los textos sí eran como algo que además iban modificando muchísimo el lugar narrativo de las imágenes. Digamos, lo de los ríos, realmente yo filmo eso pensando en que yo iba a visitar lugares donde habían ocurrido falsos positivos. Entonces yo me voy para Antioquia, vamos a una zona donde sabía por investigación que había ocurrido, pero luego cuando lo empiezo a montar me doy cuenta que no funcionaba. Y entonces ahí a través de la voz en off, luego en la investigación voy encontrando como este texto de excursiones presidenciales y ya genero la vinculación, pero digamos que el objetivo principal de generar esas imágenes y luego lo que resultaba en la película en relación a la voz en off, sí se transformaba muchísimo. Entonces sí, además la voz en off tiene un problema, es que abre muchas posibilidades. Entonces, digamos, uno genera un corte y luego, bueno, pero tal idea puede ser mejor, o sea, es un lugar bastante frustrante y además escribir a mí se me dificulta mucho y me parece que es una de las actividades más exigentes. Entonces la relación entre el texto y las imágenes sí era, pues creo que era el centro del trabajo de la película, ¿no? Y en esa misma idea de la voz en off también está toda la construcción sonora. En algunas partes como que sacada del propio material de archivo, también hay algunos momentos musicales. Digamos, lo mismo que pasa con la voz en off, que también es como muy abarcativa. El sonido también es muy importante porque termina dándole un sentido específico a las imágenes. ¿Cómo fue ese, pensar ese sonido, esas texturas sonoras? Sí, digamos que acá sí pensamos, bueno, eso fue con la película Sin Sol, como que sí pensaba mucho cómo se construía el sonido de la película. Y lo bueno es que
se trabajaba mucho con imágenes que no necesitaba una correspondencia real con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, si una persona camina, no es una película en la que yo necesite escuchar los pasos, ¿no? Muy pocas personas hablan de manera directa en la película. Entonces, la construcción sí permitía, era generar algo más rítmico y de ambiente, en el sentido que había mucha libertad, ¿no? Entonces, no sé, uno piensa en la secuencia del ataúd. Entonces, no sé, uno escucha unos pasos que atraviesan de un lugar a otro, unos niños que juegan, un perro que ladra, pero uno no está escuchando la calle que está viendo, ¿no? Entonces era un poco generar ese choque, ¿no? O más que ese choque, como que no fuera una película en la que yo le estuviera pidiendo ese tipo de relación con el sonido. Y porque también eso tenía otra cosa, y era que filmar sin sonido, más si uno está solo, es mucho más cómodo, ¿no? O sea, si yo me voy a filmar y luego, pero la película es una película en la que yo voy a filmar unos diálogos y las acciones tienen que estar sonorizadas, es mucho más complejo, o por lo menos implica otro tipo de trabajo con el diseño de sonido que lo que tenía pirotecnia. Entonces, por un lado, yo ya sabía que gran parte del sonido se iba a construir en la postproducción, ¿no? Entonces, yo no estoy pensando en recolectar sonidos en ese momento, o que los sonidos conecten con eso que está ocurriendo ahí. Y luego, ya en el montaje, ya yo sí iba proponiendo sonidos en el sentido como de que me gustaba mucho jugar, como que generara más que todo cuestiones rítmicas. Digamos, incluso hay momentos como ya cuando estaba con las personas que lo diseñaron, con Diana y José, que de pronto llamaban, bueno, ¿a qué no suene nada? Debemos decir, y me parecía como, bueno, sí, o sea, como era un momento que podíamos estar muy abiertos y que la película lo permitía, ¿no? O sea, no es tan común que uno diga, bueno, toda esta secuencia, quíteme el sonido. Porque pues no, y los pasos y la gente y los diálogos y la información, como que va a pasar. Pero como acá hay una cuestión del archivo, que parece que la película casi todo fuera material de archivo, entonces parecía como, bueno, no, lo estamos viendo y además está la misma instancia de realización, ocurría eso, ¿no? ¿Y la música? ¿Qué nos puedes contar de la elaboración de la música? La música la hace Carlos Quebrada. Pues yo le pasaba algunas referencias, pero la verdad que yo había escuchado, yo ya había trabajado con él. Entonces yo buscaba más en la música de él y le decía, mira, algo así me parece, o le mostraba, digamos, una película como Historias Extraordinarias, que me parece que tiene un elemento muy, pues, que yo buscaba mucho, y era que lograba que el ambiente, la música y todo pudieran convivir. Y yo al principio no me parecía posible. O sea, yo al principio de la película no tenía nada de música, porque yo cada vez que probaba con música, yo decía, no, esto no es compatible. No es compatible, o sea, la gente no está escuchando el texto. Luego fue mi hermano el que dijo, como no, espérate, es que vos no estás sabiendo poner bien la música. Empezamos como a buscar unos lugares y se transformó muchísimo la película. Se transformó un montón, o sea, porque la película era realmente un ladrillo. Había momentos que se hacían demasiado extensos, de texto. Cuando uno le pone la música, se genera otra relación. Se genera, por ejemplo, la secuencia de las fotografías del inicio, al principio era muy complicado porque entonces uno decía, bueno, y además no se escuchaba nada. Yo incluso le ponía como un sonido de ruido de casetera, entonces había como una frito abajo y la voz, pero era un yunque porque son como 6 minutos de voz sobre fotografía, y entonces al final es incluso la última canción que se hace y como sentir. Es como más experimental esa, ¿no? Sí, y potenciaba mucho más dramáticamente lo que se estaba diciendo, pues tampoco sin subrayar mucho, pero me pareció que ayudó muchísimo la música. Realmente recuerdo cuando llegaron las primeras canciones, cuando las hizo Carlos y las pusimos ahí porque ya estábamos en el estudio, y sentir como, ok, combina mucho, esto cobra otra vida. Y en Historias Extraordinarias pasa eso, hay mucha música. Hay muchísima música en esa película y me gustaba mucho como, ok, pueden convivir estas dos. Federico, yo tengo, digamos, una pregunta ya de todo lo que hemos estado hablando, como de ese collage que mencionabas y de la parte de la música y todo. ¿De pronto no quedó alguna idea suelta que no se incluyó dentro de ese collage que quisiste armar en pirotecnia? ¿De pronto algo que te hizo falta por mostrar, o que de pronto cuando estabas encontrando esa película lo pusiste y no te gustó, después dijiste de pronto pudo haber funcionado, de pronto de otro estilo, otra forma en pirotecnia? Sí, creo que uno siempre prueba algo
Incluso pues ustedes que nombran ahorita, Luis Espinal decía como, oigan, los documentales se acaban porque uno los abandona. Entonces yo creo que lo que marca el fin de la película es que yo me cansé. O sea, yo en un punto ya digo, hasta acá llego. Incluso ahí que entra mi hermano, que es el productor, yo ahí le entrego las llaves, le digo, ayúdame a terminar esto, porque por mí, yo creo que yo seguiría con la película abierta, pero no digo porque tendría demasiada energía, sino como que no hubiera sido capaz de decir, hasta acá fue, pero ya estaba muy cansado. Entonces esa voz del productor es muy importante, que te dice, hasta acá llegamos. Y digamos, yo en ese momento estaba súper deseoso, o como tenía muchas ganas, del mundo de los forenses, ¿no? Yo quería que la película se volviera luego una búsqueda de los desaparecidos, pero luego no, luego fue como, no, calma, ¿no? Y como también como no sentir esa idea como de cuando nace una película de tal forma o sobre tal tema lo agotaste. No, estás lejos de agotarlo, o sea, es imposible que una película agote un tema. Entonces, como también sentir como, bueno, va a ser una siguiente búsqueda, era muy importante, pero es una pregunta muy buena, porque normalmente uno dice, bueno, ¿cuándo saber si la película se acaba o no? Yo creo que tiene mucho que ver como con la energía que uno tenga, y hay un punto en que uno siente que ya no tiene más energía, o que ya siente que el proceso o las motivaciones que alentaban las acciones de ese proceso se cumplieron o se están acabando. Y creo que ya lo más inteligente es intentar, bueno, lo que queda cerremos bien, intentemos cerrar. Entonces sí, un momento que pues afortunadamente llega mi hermano, asume como ya más el manejo de muchas cosas, y me ayuda a darle como esa unidad y a terminar la película. Y como también está bueno alguien que tenga distancia y que diga, ya, tu objetivo está ahí, ¿no? Pero también como hay un proceso de mostrar la película, y es uno empezar a sentirse más confiado, más autocrítico. O sea, como que se nota muchísimo muchas veces cuando uno ve realizaciones que es como, nada, no la mostraron, y el realizador piensa que porque a él le gusta así. No, estos son procesos que implica tener gente con un poco de distancia. Como yo tampoco, igual, este es mi primer largometraje, entonces tampoco tengo mucha experiencia. Entonces pues uno también intenta rodearse de personas, ¿no? Es muy importante eso, rodearse de personas de confianza, que uno confíe en el criterio de esas personas. Afortunadamente estaba gente como Sonia, Vero, Jero, Chivo, y bueno, no sé, como la gente con la que trabajo, que aportaban mucho, y en un punto ellos son los que te dicen, llegaste hasta acá. Esta iba a ser una película sobre los inicios del cine en el país, sus primeras imágenes. Pero como dice la fórmula, para hablar de algo en Colombia hay que hablar de la guerra, y para hablar de la guerra hay que hablar de ejércitos, de muertos, de cementerios. Este soy yo. Para los que como yo hemos vivido la guerra de Colombia exclusivamente a través de imágenes, las de los televisores, las revistas y los periódicos, la figura de Rafael Reyes nos propone una pregunta. ¿Existe alguna relación entre la producción de imágenes y los eventos de guerra en el país? Acabamos de escuchar el tráiler de Pirotecnia. No, yo quería agradecerle a Federico y de paso a Jerónimo por este año, porque descubrir esta película y aparte descubrir el libro que escribió Jerónimo, como que me abrió otra perspectiva también del cine colombiano. Pero en mi caso, que trabajo con el Festival de Cine Independiente de Sogamoso aquí en Boyacá, que estamos como constantemente viendo qué películas se están haciendo en Colombia, especialmente cortometrajes. La primera vez que yo vi Pirotecnia fue en una muestra que hicieron en México virtual que se llamaba Diamond, me parece. Fue como en abril, fue hace un montón de tiempo. Y sucede que yo pensaba en ese momento, películas geniales y me gusta muchísimo,
Y me parecía muy curioso, que es un fenómeno que también notamos en el festival, y es que muchas películas colombianas, cortometrajes y largometrajes, digamos, tardan mucho en aparecer en el espectro como del cine en Colombia, y tenemos como muy poca accesibilidad a ellas también. Digamos, se agradece mucho que esta película se haya podido ver de manera virtual para los que no pudimos estar en Bogotá. Entonces quería preguntarte cómo sientes tú ese proceso de la distribución de las películas colombianas, y también ese fenómeno que es en general en el cine colombiano, que todavía no logra conectar con una audiencia mucho más amplia. ¿Qué crees que sucede esto? Si es algo mucho más, digamos, como una voluntad institucional o política, o si es más bien algo como que radica en otro lugar. No es solo en Colombia, yo creo que es el gran problema en este momento pues del cine. Pienso en otras artes también, como puede ser la música, ¿no? Entonces, o sea, digamos, si algún momento uno pensaba como, o por lo menos uno centra que el problema en los términos de la producción, ¿no? Bueno, cómo se va a financiar la película, ya hoy está muy demostrado que se puede hacer películas con unos costes muy bajos, pero ya luego viene esta pregunta, bueno, ¿y esta película quién la va a ver? ¿No? Y creo que pues obviamente el cine creó como ese espacio sin que el cine, digamos, sería imposible de pensar que se iba a ver, que son los festivales de cine, ¿no? Porque los festivales pues son eso, son salas alternativas en las que pronto un cine que no puede competir de manera comercial con otro tipo de películas tiene su lugar una vez al año. Entonces, la verdad no sé cómo funcione mucho la financiación o la cuestión de los festivales en Colombia. Obviamente yo ya empiezo a empezar a generar dudas o sospechas cuando veo un caso tan dramático, tan triste. La verdad que es de las cosas a mí que más me ha parecido desoladoras en relación al cine colombiano, es lo que le pasó al Fixi, ¿no? Después de tener una dirección con personas tan valiosas para el cine colombiano como Diana Bustamante y Pedro Adrián Zuluaga, dos personas que el cine les va a deber muchísimo, pasar a esta nueva dirección que en 2 años hace cuestiones como Fix Interruptus, una cuestión, los nombres que les ponían a las categorías, una serie de infamias que destruyen. Disculpen las molestias por este bastante oportuno interruptus. Aprovecho estas fallas de internet para poner al tanto un poco a los que no están enterados. El Festival de Cine de Cartagena, también conocido como FICSI, luego de varios años construyendo una identidad como festival y posicionándose como espacio clave en la promoción del cine latinoamericano, con la llegada un poco abrupta de Felipe Aljure en la dirección, empezó desde ese año 2019 a generar una serie de cambios abruptos que, aunque posan de vanguardistas, han terminado por desbarajustar el trabajo de direcciones anteriores que mal que bien estaban dando un festival bastante consistente y un espacio de revitalización de la cinematografía nacional. Como si fuera poco, este 2021 decidieron no hacer el festival y en cambio se inventaron un formato llamado Interruptus, en donde durante todo el año hacen eventos de los cuales no queda claridad cuál es el impacto y el propósito de los mismos. ¿Cómo una persona podría conectar con lo que le acaban de hacer al Fixi? Además, al lugar que lo habían llevado. O sea, cuando estas dos personas con el festival, en un periodo de unos 5 años, llega a un lugar donde realmente ya se pensaba como un referente de Sudamérica, que así bien el festival es muy longevo, o sea, tiene muchas ediciones, pero no tenía ese lugar que tenía en ese último año. Y uno ya empezaba a sentir como, claro, Colombia está generando plazas interesantes de exhibición, pero nada, luego ocurre esta cuestión que la verdad lamentable, muy, muy triste, una pérdida de capital cultural que no tiene precio, y pues la verdad que yo no sé las personas que trabajan ahí cómo lo justifican, pero la verdad que no, o sea, la verdad impresentable. Pero entonces ya uno ve lo que le hacen a los espacios que están teniendo un buen desarrollo, y pues ya puede pensar que lo que pasa con los otros festivales en el resto del país. Me imagino que los que yo he estado, yo siento que se hace con mucho criterio, que se hace muy bien, pero la distribución sigue siendo algo que se mantiene en el espacio de los festivales o en las muestras. Uno pensar
que va a entrar a un circuito comercial, la verdad es una ilusión y mucha gente lo intenta y yo siento que el cine colombiano y muchas de las personas que deciden cómo financiarlo y cómo se genera la estrategia del cine en términos de financiación están siempre pensando en que nuestro cine va a querer hacer, digamos, taquilla o a conectar con el público de esa manera, porque solo piensan que la conexión con el público se va a dar en esa manera de, digamos, de lo masivo. Siento que es un cine que tiende a fracasar. Siento que, o sea, salvo las películas de Ciro o bueno, ya estas comedias así más populares, que me parece perfecto, no veo que las otras películas puedan llegar a alcanzar ese lugar. O sea, pienso en una película como la de Camilo Restrepo, que va y gana en Berlín. ¿Qué lugar va a tener o qué experiencia va a tener cuando entra a los circuitos comerciales? Y además eso es algo que le está pasando a todas las, pues no sé si a todas, pero no sé, tengo amigos músicos que me dicen, oigan, es que todo tiende a homogenizarse mucho. O sea, digamos, la experiencia que tenemos en las carteleras de cine, que en un punto todo era superhéroes, creo que a medida que o sea, creo que va pasando que empieza a cortarse la diversidad de los contenidos o de las películas, ¿no? O sea, no, como que no es normal que lo que está pasando con Disney, el gran monopolio que tiene todos los contenidos, o lo que pasa con Netflix hoy, que nosotros pensamos ya que lo mejor que puede pasar es que llega Netflix y Netflix es el único lugar donde se encuentra, donde se produce ese encuentro con el cine. Entonces yo sí creo que es muy complejo. Cada vez las preguntas se centran en cómo se va a dar la distribución de las películas, quiénes van a ver esa película y también un poco de conciencia, ¿no? O sea, yo no puedo hacer pirotecnia o alguien no puede hacer la película que está haciendo y pretender, digamos, no, yo voy a intentar ser masivo. Sería muy inocente. O sea, uno sabe que el festival generó también un tipo de expectativas, un tipo de cine a la que el mismo realizador también responde. Entonces, pues obviamente yo sí siento que Colombia es un lugar que está muy escaso de espacios. O sea, por ejemplo, Bogotá, pues no sé, a mí el lugar que más me parece interesante de Bogotá es la MITMO, y no porque estén documentadas, sino que me parece que realmente genera diálogos, las personas con las que trae, es una muestra que está acompañada de publicaciones, que se cura con muchísimo criterio, pero vean que ni siquiera es un festival, que no es competitivo, es una muestra. Pero es que ya también para volverse festival es muy diferente. El de Cali también me parece que está muy bueno, pero no sé, el BIF, ¿qué onda? O sea, me gustan las películas que traen, pero no sé si es un festival que pueda capitalizar la experiencia de Bogotá, porque son unas películas que no tienen como mucho diálogo con nuestras posibilidades de producción. Entonces sí, la verdad que yo creo que es uno de los lugares donde más podríamos mejorar, porque la exhibición también va acompañada del proceso de crítica, que es donde yo creo que también se le da mucha vida a las películas, ¿no? O sea, porque si no se dan esos espacios de diálogo entre las películas se mueren, ¿no? Y las películas tienen unas vidas muy cortas, un año. Uno va, bueno, sí, vas, presentas en los festivales, pero al toque de la película ya pierde su vigencia, o ya se agotaron los lugares de diálogo de la película. A cambio, cuando hay unos círculos de crítica, que me parece que cuando se robustece la exhibición, también se robustece la parte de la discusión sobre las películas, se les va a dar mucho más relieve a la experiencia de la película después de hecha, ¿no? O sea, como que también algo que, digamos, yo te digo, como no es realmente ignorante en ese campo, porque es un campo que poca gente conoce y que en las universidades, digamos, no se da mucho. Y es qué pasa con las películas después de hechas. ¿Cuál es la vida de la película después de hecha? Entonces, digamos, la verdad es muy distinto a lo que yo me imaginé. Un festival es un espacio muy distinto a lo que yo me imaginé, pero entonces es una cosa como que uno va descubriendo y que va encontrando que tiene unos funcionamientos muy distintos a los que uno pensó. Pues para bien y para mal, no sé, o sea, como que hay algunas cosas que yo tampoco me voy a poner, o sea, me encantaría obviamente que Colombia tuviera cuota de pantalla y que tuviera muchísimos más espacios, pero ya uno viendo también lo que le pasa al Fixi y como que la verdad que es muy, muy desalentador. Yo quisiera preguntarte frente a ese tema de festivales, que andaras un poco, pues no sé si has estado en festivales internacionales. ¿Qué nos puedes decir de las virtudes de un festival de cine? ¿Cuáles son para ti las fundamentales?
Tú has mencionado que un poco pirotecnia al principio la pensaste respecto a los festivales y de pronto como los festivales son formadores de también un tipo de cine y de pronto también limitan las posibilidades creativas, también esos defectos y esos problemas que puede tener un festival de cine. Pues la primera parte de la pregunta, pues por mi experiencia, o sea, como que los que más me han parecido interesantes son los que tienen más espacios de diálogo sobre las películas, ¿no? Entonces, tenemos ahí festivales en los que hay charlas, en los que juntan películas y ven conexiones, en las que la categoría que te pusieron, uno ve una línea curatorial, en las que hay más publicaciones, en las que la crítica está más activa, que también, bueno, hay una cuestión de público. A ver, como que uno, como estudiante de cine, se le volvió la cosa como que tu película, como que está la instancia de certificación del festival, ¿no? Como si uno entra a Berlín, digamos, tu película es mejor, ¿no? Como que se genera ese imaginario, pero en realidad los festivales son sitios de exhibición. Es la única posibilidad, la condición de posibilidad de que tu película se exhiba. Sin el festival, tu película no se podría mostrar en ese país, porque si no, quisiera decir que tu película fue comercialmente competitiva y que hubo una cadena de distribución que dijo, venga, que la va a poner en las cadenas de cine comercial, y eso no va a pasar, como con el 99.99% del cine que se hace en el mundo. O sea, no, esa cifra no es así, porque gran parte se hace en Estados Unidos, pero el 99% de las películas que no se hacen en Estados Unidos no va a tener entonces ningún tipo de forma de exhibirse en distintos lugares. Entonces los festivales pues son valiosos en cuanto a que pues otras personas la ven, ¿no? O sea, yo sí creo que gran parte de hacer una película es el momento en que la película se ve, ¿no? O sea, ahí la película también empieza a transformarse. Entonces, pues hay festivales que estimulan más unas actividades de diálogo, de generar conexiones, que me parece que son como los que uno más disfruta. Digamos, el Festival de Cali es bastante interesante en ese sentido. Te genera bastantes actividades, uno ve un público muy activo en Cali, era muy chévere el público allá, las funciones se sentían bastante vivas. Pues un poco que eso es lo que yo consideraría que un festival, pues, de los que estaba afuera, pues, no sé, el de Las Palmas, me gustó mucho. Las películas eran muy buenas, ¿no? Y uno sentía que las películas tenían una línea, ¿no? Entonces era interesante como ver similitudes con gente de otros países. Y también tenía mucha instancia de crítica, entonces eso era interesante. Y luego lo que dices sobre cómo los festivales pues transforman el cine que uno hace, pues me parece, pues es que es absolutamente normal porque, a ver, los festivales tienen perfiles, ¿no? Pero también las instancias de financiación tienen perfiles. Entonces, no cualquier película se gana el FDC, ¿no? No, el FDC tiene una política, pero también el FICSI tiene otra política, como el BAFICI puede tener una política. Muchas veces eso puede ser virtuoso, ¿no? Como por ejemplo, cuando yo estoy en Argentina, el BAFICI tenía una línea muy particular, que era un cine realmente independiente, primeras, segundas, terceras películas, y que tuvieran rasgos formales muy notables, ¿no? O sea, como una película, digamos, más con un registro más clásico, de pronto no era tan interesante para el BAFICI. Entonces uno veía cómo el BAFICI iba moldeando mucho lo que uno pensaba que debía ser una película. Pero me parece que es absolutamente normal en un lugar donde se genere un horizonte de expectativas que lo genera la crítica, que lo generan los festivales, pero que también lo generan en los circuitos de financiación. Entonces, eso genera muchas cosas muy nocivas, pero que me parece que son reglas del juego que son las tensiones con las que debemos trabajar, ¿no? Como, bueno, una película, a ver, nosotros nos imaginamos que vamos a aplicar a un fondo, a una financiación, y pues obviamente una película de derechos humanos o de valores, de ese tipo de acciones, va a ser más fácil de financiar que, digamos, un policial colombiano. O sea, es más fácil que una película en la que se exploten o como que se remarquen ciertos estereotipos de Colombia, como la guerra, entre un festival internacional que una comedia romántica colombiana, ¿no? O sea, nosotros vean lo poco que hemos explorado el amor en el cine, ¿no? Vean lo poco que hemos explorado la comedia. El peso también tiene que ver con esas tensiones. Lo que pasa es que nunca funciona, o por lo menos yo pienso que no funciona tanto como que la película es el resultado de mi subjetividad, en el sentido como de
no, me salió de adentro, no. La verdad que una idea o como un proceso, una creación, es una negociación, tiene mucho que ver con negociar también y con esas tensiones que se van generando. No sé si Daniel tiene alguna cuestión ahí para agregar. Digamos, respecto a lo que habíamos comentado de festivales, tu merced piensa que, digamos, el hecho de por qué se crearon y cuando se pone una película, digamos, crean esa imaginación en la persona que hace la película que tiene que tener ciertas cosas. De pronto, no sé qué piensa, por ejemplo, por plataformas alternativas que no sean festivales, en las cuales se puedan poner, digamos, ciertas películas en las cuales como que tengan cierta conexión entre sus temáticas, sin tener que pasar por los festivales. No sé, digamos, en qué afectaría a la misma película. O sea, digamos, eso es algo que aceleró muchísimo la pandemia, que digamos, Netflix ahí venía como haciendo cierta batalla, que era como películas que iban a Cannes, pero que su siguiente lugar de exhibición era la plataforma, ¿no? Como que su paso por las salas de cine anulado, ¿no? Y como que incluso había tensión, ¿no? Esa cosa como que decían que esta película que iba para el Oscar, pero que el Oscar no le quería dar el premio porque es una plataforma, ¿no? Que uno decía que iba a pasar eso con Roma, ¿no? Películas así, la última de Scorsese, como que esa tensión estaba, pero la pandemia tiró eso al suelo y le dio la razón a Netflix. Y entonces antes era raro, o por lo menos me acuerdo mucho, a mí me gusta mucho la plataforma que se llama Filmin, que acá dicen como el primer estreno español pues en plataformas virtuales. Yo decía, el primero no puede ser. Y claro, es que antes a una persona que hacía una película le parecía como, no, mi película yo quiero que se estrene en salas y yo quiero tener contacto con el público, quiero tener esa experiencia, pero nos vamos a dar cuenta que cada vez eso va a ser más imposible. Cada vez los festivales van a migrar más a este tipo de plataformas. La experiencia del cine hoy, por lo menos, es la del computador, ¿no? La pandemia lo aceleró muchísimo, pero algo que ya se estaba cantando y que era evidente que iba a terminar acá. A ver, las plataformas también tienen sus perfiles, tienen sus líneas editoriales. O sea, Movie, uno identifica que podría llegar a ser una película de Movie, ¿no? O sea, no sé si en Movie va a entrar a Amazon o por ella estuvo, esto estoy tirando. Pero en Netflix sí veo Amazon, ¿no? O Filmin, digamos, Filmin es mucho más homogéneo, ¿no? Filmin sí sería mucho más... Sí, Filmin sí sería... Pero es que lo que pasa es que Filmin tiene un catálogo muy grande, muy grande. Entonces es como difícil darle como identificar una única línea, ¿no? Netflix es más fácil de identificar, pero igual lo que quiero decir es que igual las plataformas también tienen una línea editorial, ¿no? Entonces, igualmente, si tu objetivo va a ser entrar a tal plataforma, pues es que son cosas que funcionan de una manera no tan... o sea, yo sé que mucha gente sí podría decir como, bueno, yo quiero entrar a tal festival y bueno, voy a hacer como la fórmula, pero igual también dentro de ese juego de pedirte que vos cumplas con lo que te estoy pidiendo, hay una regla también que es no puedes cumplir las reglas también, ¿no? O sea, como que no les ha pasado como, bueno, esta ya se pasó de obvio que me quiere gustar, como no, en algún punto dame resistencia, generar atención. Entonces, pues es un tema que pasa en todo y que me parece normal que pase, o sea, como que criticar eso me parece a veces un poco inocente, porque pues ese es el juego. O sea, sí, claro, la gente trabaja con unas expectativas del consumo y es así, incluso jugás a eso, jugás a desafiar esas reglas muchas veces, ¿no? Yo quisiera de pronto para cerrar preguntarte, citando un poco el título del libro de Jerónimo, por los cines por venir. ¿Cómo ves los cines por venir en Colombia? ¿Qué cines por venir ves en Colombia y como qué cineastas, qué películas podrías recomendarnos de esos cines por venir? Me mataste. No, mentiras. No, yo siento que... No. Yo siento que puede empezar a surgir un cine por fuera del FS. Yo siento que eso sería un cine muy vital y yo creo que este año sería una puntada muy fuerte. Yo sé que la película de Camilo Restrepo tiene la plata del FS, pero el FS entra como coproductor minoritario. Entonces, mayoritariamente se financió de otra manera. Entonces, siento que películas, por ejemplo, como la de Mercedes Gaviria, pueden empezar a generar nuevos tipos o formas de producción alternativos que yo creo que pueden generar un cine mucho más vital y que de alguna manera el FS hace algunos años viene con una línea
siento que no está siendo tan bueno a la hora de elegir el tipo de jurados. Y eso es supremamente fundamental porque pues en último son las personas que eligen el tipo de proyectos. También hay que decir, el FS hace lo que puede. A mí me parece que hace un buen trabajo en el sentido que el presupuesto es corto y ellos hacen lo que pueden también. Lo que pasa es que nosotros no estamos tan acostumbrados a pensar un cine por fuera de esos lugares, pero también creo que está muy de la mano a que no hay los lugares de exhibición. O sea, digamos, yo veía en Argentina que la producción independiente, digamos, sin su instituto de cine, que es el INCA, era muy frecuente. O sea, mucha gente tenía películas, pero porque la gente sabía que tenía una serie, un circuito de festivales en el país, que ni siquiera estaba pensando en sectores internacionales, y ya de alguna manera tenían la certeza que su película, si quedaba pues bien, o sea, si la terminaban por lo menos, iba a tener un espacio de exhibición y la gente se quedaba muy tranquila. O sea, como, listo, llega al Bafisi, hice esta película como para mi grupo, la se está viendo acá en la ciudad, en un espacio acompañado de crítica, de todo. Ok, listo, sentí un poco la vida de esa primera película y luego pues se van dando distintas dinámicas que los directores, digamos, hay directores argentinos que tienen rara exposición por fuera del Bafisi y que allá son supremamente importantes. Yo creo que un cine por venir también tiene que estar pensado a partir de los lugares de exhibición que generemos. Como que hoy esa es una piedra, un obstáculo muy grande, muy grande. El Fixi estaba generando esos espacios, películas como La Torre, una película que me gusta muchísimo y que digo, ¿dónde se va a ver esto? Y que llegara al Fixi, me parecía genial, que ya estaba generando esos espacios alternativos, que además eso produce que esa tensión, que estamos hablando de la persona que hace la película para el festival, pero también cuando el festival te da libertad, bueno, el realizador también la siente. Cuando el lugar de financiación te da libertad, el realizador también la siente, ¿no? Entonces, cuando uno ve ganar, digamos, en los lugares pues, principales financiación a películas un poco más diversas, pues yo creo que generaríamos un cine un poco más rico y que además creo que se va a venir, o es posible, y que además la pandemia también lo va a acelerar, porque creo que es posible que en el 2020, o sea, ya en este 20 tuvimos un FS muy reducido, pues por cuestiones de presupuesto. En el 2021 sí es que no vamos a ver nada porque pues si se financia con las idas a cine y los cines estaban cerrados, pues presupuesto cero. Entonces eso va a obligar también a que o se muere el cine o se da la batalla por fuera, ¿no? Y se empieza a crear distintos circuitos y distintas formas de producción, pero también tiene que ser pensado desde las partes de exhibición. Bueno, Federico, entonces muchas gracias por la charla, estuvo muy bacano todo. No, chicos, muchas gracias. La verdad que, como les digo, celebro bastante estos lugares porque son los que de alguna manera muy concreta le dan vida a las películas y son lugares realmente de discusión y de poder hacer que sea más grato uno hacer una película y como ver que uno conecta con otras personas de otros lugares del país. La verdad que a mí me alegra muchísimo, así que muchas gracias por la invitación y la verdad que no conocía el espacio que han creado, no sé la trayectoria que tienen, pero a animarlos mucho y bueno, están haciendo un gran trabajo. Listo, muchachos, muchas gracias. Ay, estuvo muy buena la charla, gracias. Bueno, se queda uno corto de tiempo, la verdad. Sí, bastante. Sí, había muchas cosas, la verdad, como por comentar, para meterle a eso. Yo dije, ¿por qué invitar a estos dos manes? Yo porque me hubiera quedado solo. Ya me doy cuenta, Finalizo este episodio agradeciendo a ustedes los escuchas de este podcast que están acompañando este proceso, escuchándonos, mandando sus mensajes de apoyo y ayudándonos a difundir el podcast. La película de Pirotecnia la pueden ver comprándola o rentándola en 2 plataformas de stream, Movies y Cineco Plus. Allí pueden verla en muy buena calidad y de paso apoyan a los creadores, quienes con su apoyo seguro podrán seguir desarrollando muy buen cine en los próximos años. También les recomiendo sigan pendientes de las producciones de Invasión Cine. Por ejemplo, hay una película excelente que ya pasó por salas en Colombia, pero a la cual deberíamos seguirle el rastro. Les hablo de Como el cielo después de llover, de Mercedes Gaviria.
También se trata del primer largometraje de la directora y tiene un registro similar al de Pirotecnia, pero con un resultado totalmente distinto. Recuerden que cada martes publicamos un nuevo episodio. Podcast Cine Laberinto es una producción de Corporación de Cine y Audiovisuales Laberinto, realizada desde la ciudad de Tunja. La producción y edición de este episodio fue realizada por mí. El resto del equipo de la Corporación Laberinto está compuesto por Erika Morantes, Néstor Espitia, Stephanie Rosso, Pablo Malpica, Juliana Becerra, Daniel Ruiz, Juan José Pedraza, Diego Pita, Marta Chaparro, Elkin Jiménez. Para seguir conectados con nuestros proyectos, búscanos en Facebook, Twitter o Instagram como Cineclub Laberinto o escríbenos a nuestro correo cineclublaberinto@gmail.com. Feliz cine, gracias por escuchar.